Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 15. Así dice el Señor en su palabra. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. El título del mensaje es La gloria de la circuncisión versus la gloria de la cruz. Y la idea exegética que el apóstol Pablo procura transmitirnos en la carta a los Gálatas, capítulo 6, 11 al 15, es que los hombres buscan gloriarse en la carne, en lo externo. Pero la verdadera gloria es la de Jesucristo en la cruz, por quienes somos nuevas criaturas. Amados hermanos, los hombres quieren gloriarse en lo externo, en lo pasajero, en la carne. Pero la verdadera gloria, ¿sabe dónde está? Está en la obra de Jesucristo en la cruz, por quienes nosotros recibimos una nueva vida, por quienes somos una nueva criatura. Y esto vamos a estar explicando esta idea en dos puntos. El primero, la búsqueda de la gloria pública en la circuncisión, versículo 11 al 13. Y en segundo lugar, la búsqueda de la gloria de la cruz, en la cruz del Señor Jesucristo, versículos 14 al 15. Hasta aquí hemos estado viendo las exhortaciones finales. Pablo está concluyendo su carta, estamos llegando ya al final, y él nos ha hablado de los deberes con la iglesia. Nos ha hablado de los deberes que la iglesia tiene con sus pastores. Nos ha hablado cómo debemos de sembrar para el Espíritu, porque lo que sembremos lo cosecharemos. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en estos últimos mensajes, que son las exhortaciones finales. Y en su exhortación, Pablo no podía dejar este punto de la circuncisión. ¿Sabe por qué? Porque de eso trató básicamente casi toda la carta. Esa guerra entre los judaizantes tratando de obligar a la iglesia a que se circuncide, que guarde la ley de Dios, que guarden los rituales judíos. Pablo nos ha exhortado hasta aquí a que no guardemos ninguna de esas cosas. Y eso es lo que veremos hoy. Veremos que debemos de buscar la gloria de la cruz y no avergonzarnos de esa gloria. Y tenemos que ignorar al mismo tiempo la gloria externa de los hombres. Veamos nuestro primer punto. La búsqueda de la gloria pública en la circuncisión. Versículo 11. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. En este primer versículo encontramos el gran interés que tenía Pablo de que las iglesias de Galacia prestaran suma atención
a sus enseñanzas. Observen con qué grandes letras. Esto es importante, lo que les estoy escribiendo. Lo que Pablo les escribía lo hacía con puño y letra. Su costumbre normal era dictarle su carta a un amanuense, alguien que escribiera. Y algunos estudiosos piensan que al final de la carta Pablo concluye con su letra. Él tenía un amor especial por esta iglesia y veía un gran peligro porque ellos, los judaizantes, deseaban torcer el camino de la iglesia, apartarlos de la cruz de Cristo. Querían apartarlos de la cruz de Cristo. Por eso Pablo les dice, miren que con mi propia mano escribo esta carta, con letras grandes. Amados hermanos, esto que les estoy escribiendo, está diciendo el apóstol Pablo aquí, es importante, es necesario que usted haga caso. Versículo 12. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué buscaban los judaizantes? Aquellas personas que querían obligar a la iglesia, a las iglesias, a los grupos de hermanos de Galacia a que se circuncidaran. ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué querían ellos? Pablo nos dice, ellos querían varias cosas. En primer lugar, ellos desean convertir a la iglesia en un espectáculo público en la carne o en lo externo. Mientras el apóstol Pablo les habla a los hermanos de la importancia de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, no vivir para lo externo, esta gente predicaba todo lo contrario. Mientras Pablo les hablaba del amor de Cristo en la ley de Dios, los de la circuncisión querían lo externo, lo que se ve, obligarlos a circuncidarse, obligarlos a guardar las señales externas del judaísmo. Ellos querían que esta gente se convirtieran al judaísmo, se pusieran su gorrito ahí en la cabeza, andaran con las batolas que ellos andaban, guardaran los días como ellos lo guardaban, que se hicieran judíos. Los judaizantes quieren separar a la iglesia de la cruz y de los sufrimientos que representan. Esta es la segunda parte. En primer lugar, ellos quieren hacer un espectáculo, que todo el mundo sepa que ustedes se convirtieron a los judíos. Mira, ¿te diste cuenta? Los griegos ahora son judíos. Ellos deseaban eso, que los gentiles se hicieran judíos, guardando aquellas doctrinas y enseñanzas que eran parte de la ley, de las obras ceremoniales que Cristo anuló. Ya no era necesario. Pero amados hermanos, en segundo lugar, ¿sabe lo que ellos buscaban? Ellos buscaban separar a la iglesia de la cruz de Cristo y también de los sufrimientos que esa cruz trae. Ellos separaban, querían hacerlos judíos y no cristianos. Es una forma de engañar que ellos tenían. Usted ha creído en Jesucristo, muy bien, pero le falta algo. Para ser como nosotros, tienen que circuncidarse, para que sean parte del pueblo y del pacto de Abraham. Tienen que guardar estas fiestas, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Y traían esas cargas que ni siquiera ellos mismos podían cargar, como decía el apóstol Pablo más adelante. Pero querían hacerlo para que fueran ellos, los gentiles, un espectáculo. En segundo lugar, para que ellos, los gentiles, se apartaran de la cruz de Cristo. Pero todo es externo y engañoso.
lo que ellos le pedían. Porque los cristianos pertenecemos a Cristo y no a la circuncisión, no a las señales externas. El sufrimiento de Cristo es nuestra victoria. Cuando nosotros creemos que a través de la cruz y del sufrimiento de Cristo, Dios nos salva, esa es la fe que vence al mundo. La fe en Cristo, la fe en su obra. Separarnos de Cristo, separarnos de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo, era separarnos de los beneficios y de las bendiciones espirituales de la salvación. Separarnos de la salvación, hacernos judíos. Separarnos. Pero miren de qué forma tan engañosa. ¿Tú quieres ser más espiritual? Sé como nosotros. ¿Tú quieres ser más? ¿Tú quieres ser salvo? Guarda la ley de Moisés. Circuncídate. Todo eso simplemente, Pablo dice, para que ustedes sean su trofeo. Como si ellos, los judaizantes, habían llegado allí a predicar, como si ellos habían ganado esas almas. Hermano, eso lo vemos mucho en algunos lugares. Una iglesia se faja a predicar, predica a los impíos se salvan, y viene otra iglesia y se quiere llevar a los cristianos ya convertidos. Mira qué bonito. Ay, fulanito de tal, José, ay, Gisela, qué bueno. Ustedes son cristianos, qué bendición. Vénganse para nuestra iglesia que estamos mejor allí. Allí van a tener ministerio, las damas y los hombres tienen su ministerio. Y así muchas iglesias están sacando cristianos de otras iglesias. Eso es lo mismo, la misma teoría de los judíos. Los judaizantes querían reconvertir a los cristianos y decir luego, tú ves, esta gente se convirtieron a los judíos, ahora son judíos como nosotros. Nosotros los ganamos. Mentira. La evangelización la hizo el apóstol Pablo. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que son circuncidados, los judaizantes, guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pablo señala su mentira. Ellos no pueden guardar la ley, violan la ley, la desobedecen, porque ésta se concentra, la ley de Dios, en el amor. Se cumple en Jesucristo, pero os quieren obligar a sus ritos judíos. Que ustedes se involucren en sus ritos judíos. ¿Por qué? Para convertirlos en su motivo de alabanza para ellos mismos. Ellos desean la gloria de los hombres y mostrar a estas iglesias a las que Pablo predicó y ganó para Cristo. Ellos quieren ganarlos para el judaísmo. La gloria, ellos están buscando la gloria para ellos mismos. Amados hermanos, y una de las tristes cosas con las que el Señor Jesucristo tuvo que chocar entre los judíos fue con el hecho de que ellos decían, somos descendientes de Abraham. Nosotros no somos pecadores, no somos hijos de fornicación, nosotros no hemos sido nunca esclavos. Pero el Señor Jesucristo les decía, todo el que hace pecado, todo el que obedece al pecado, es esclavo del pecado. Si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Los judíos desobedecían la palabra de Dios. No predicaban a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos mismos veían a Cristo y la cruz como un tropiezo. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Los griegos piden, los judíos piden señales. Si tú eres el Cristo, baja de la cruz y vamos a creer. Una señal. Haz señal, Señor, para que podamos creer en ti. Y Jesucristo les respondió una y otra vez, esta generación mal y perversa pide señal, pero no le será dada.
¿cuál señal recibirían? La de la cruz, la de Jonás, ser sepultado y levantarse al tercer día. Esa es la señal. Queridos hermanos, estos judaizantes querían apartar a la iglesia de los sufrimientos que traen los sacrificios, la obra de la cruz. Ellos despreciaban la obra de Cristo en la cruz. Pero ¿sabe qué? Además de eso, ellos despreciaban a todos aquellos que predicaban esa cruz. Si mal no recuerda, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 1, Pedro predicó. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Perdón, en capítulo 2. Pedro dijo, vosotros crucificasteis al Cristo. La predicación de Cristo, ¿a quién acusaba? A los judíos, hermanos. Los acusaba de haber crucificado al Salvador. Y lo que una gran población de personas escuchó de que ellos mismos habían aprobado matar al Salvador, a esa pequeña población los llevó al arrepentimiento. A los fariseos y a los que no creían en la cruz, eso los atormentaba, no los llevaba al arrepentimiento. Veían la cruz como un tropiezo. Amados hermanos, estos judaizantes veían la cruz en la iglesia como un tropiezo. Nosotros no queremos que ustedes tropiecen en la cruz. No queremos que ustedes sufran por la cruz de Cristo. Quieren evitar a la iglesia el sufrimiento por causa de la cruz. Queridos hermanos, no se puede evitar. Si somos creyentes, sufriremos. Y los que temen a ese sufrimiento se terminarán apartando. Y eso querían los judaizantes, tomarnos como un trofeo de ellos. Pero en segundo lugar, querían apartarnos, separarnos de la cruz de Cristo y del sufrimiento que esa cruz representaba para los creyentes. ¿Qué aprendemos de este primer punto? Aprendemos, hermanos, que el engaño de la gloria personal siempre se esconde detrás de las formas y estructuras más elaboradas que olvidan a Cristo. Comúnmente usted ve que hay una estructura en muchas iglesias, toda una estructura que olvida a Jesucristo. Detrás de eso, ¿qué está? La gloria de los hombres, la alabanza de los hombres. Solamente los que solamente hacen énfasis en lo externo y no en la cruz y su sacrificio, la cual esa cruz revela la gloria de Dios. Amados hermanos, revela esa cruz el amor de Dios hacia nosotros. No podemos separarnos de la cruz de Cristo. No podemos separarnos de lo que representa el sacrificio de Jesucristo. Los judíos querían quitarle eso a la iglesia. No quiero que sufran, que lo persigan, que lo maldigan. Háganse como nosotros. Vamos a hacer una sola iglesia, una sola religión. Pero eso sí, hay que echar a un lado a Cristo y su cruz. ¿Para qué? Para exaltar la gloria del hombre, la persona del hombre. En segundo lugar, amados hermanos, veamos la búsqueda de la gloria de la cruz del Señor Jesucristo, versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Mire este punto, hermano. Versículo 14. Pablo, al reconocer el orgullo de los judaizantes de querer robar la gloria de Dios, separando la iglesia de la cruz, él exclama: no me lo permita Dios, ni yo mismo
un apóstol, Dios no me permita que yo me gloríe en otra cosa, sino en una sola, en la cruz. Expresando Pablo su temor de caer en este error de buscar su propia gloria, en la que muchos caen. Más bien expresa que su gloria la buscaría en la cruz del Señor Jesucristo, en su sacrificio por sus pecados. Esto fue lo que le dio vida. La cruz de Cristo le dio perdón. La cruz de Cristo le dio salvación y vida eterna. La circuncisión por él nada hizo. Nada hizo. Filipenses capítulo 3. Vaya conmigo ese pasaje para que usted vea que es la misma idea que expresa Pablo, así como en Gálatas 6. Filipenses 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Ahora vaya al versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, versículo 8, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermanos, Pablo tenía que tomar una decisión. O la circuncisión y guardar la ley, y por lo tanto su sacrificio, su esfuerzo personal, era el que buscaría salvarlo. Él tomaría ese camino o tomaría el camino de la cruz, donde Jesucristo es el que hace la obra y donde él tiene fe únicamente en la obra de Cristo. No pueden ser los dos caminos a la vez. Los judaizantes tratan de engañar a la iglesia diciéndole, sí, tú crees en Jesucristo. Ah, muy bien, pero también tienes que cumplir la ley de Moisés para ser salvo. Pablo dice, no. Eso fue desechado en la cruz. Eso concluyó en la cruz. Y Dios me libre. No me lo permita Dios que yo deseche la cruz y su vergüenza, porque me va a traer dolor. Miren, Pablo era un líder reconocido entre los judíos antes de conocer a Cristo. Cuando Pablo era un judaizante, Pablo era un líder, hermano, en la sinagoga, instruido por un gran maestro, Gamaliel. No era cualquier hombre, judíos entre los judíos. No era cualquiera. ¿Y sabe qué hizo Pablo con toda esa gloria? La desechó, la tiró a un zafacón y se fue solamente a confiar, a creer en Jesucristo. Solo por fe. La cruz, el gran objeto de vergüenza para ellos, los judaizantes, para todos los carnales, es el objeto de gloria para Pablo y para la iglesia de Cristo. El apóstol dice, volvamos otra vez a Gálatas, capítulo 6, versículo 14, pero jamás me acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El apóstol dice nuestro Señor, recordándole a ellos que ellos están unidos. Es decir, la iglesia es nuestro. La iglesia está unida a Cristo. Cristo es nuestro Señor. Y ustedes deben de gloriarse, amados hermanos, en la cruz. Esa debe ser su gloria. Hermano, pero nos van a humillar. Gloria a Dios.
humillados con Cristo, para recibir con Cristo también la gloria. Queridos hermanos, todos nosotros estamos en enemistad con el mundo y con la carne. El mundo, dice Pablo, me es crucificado a mí. Pablo, así como nosotros, la iglesia, estamos crucificados al mundo, somos enemigos del mundo. Ya no le pertenecemos al mundo. ¿Cómo vamos a volver al mundo y a la circuncisión? Con esta frase los creyentes estamos unidos. Con esta frase Pablo subraya que los creyentes estamos unidos a Cristo y separados del mundo. El mundo, dice Gálatas 6:14, ha sido crucificado para mí. El mundo murió para mí y yo he muerto para el mundo. Yo no le pertenezco al mundo. Yo no lo soy del diablo. Ahora yo soy de Cristo. Y por la fe en Él he sido salvo. ¿Cómo ustedes me dicen que me separe de Cristo? Eso es lo que los judaizantes están diciendo. Únanse a los judíos y dejen a Cristo. Allí terminaría, allí concluiría la vida cristiana de estos hombres y mujeres, viviendo solamente por lo externo, viviendo solamente por guardar la ley de Moisés, esa ley ceremonial. Pero en el versículo 15 leo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo señala que la circuncisión o la incircuncisión, ambas cosas son nada. Al hablar de la circuncisión está hablando los judíos. Al hablar de la incircuncisión está hablando los gentiles. ¿Eres tú judío porque estás circuncidado? Eso no es nada. Tienes que creer en Jesucristo para ser salvo. ¿Eres tú un gentil y nunca fuiste circuncidado? Eso no es nada. Tienes que creer en Jesucristo para ser salvo. ¿Ven el punto aquí? Pablo no le da importancia a la circuncisión. Pablo no le da importancia a los ritos de Moisés. Pablo no le da importancia a ninguna obra externa. La única obra que realmente nos hace cristianos es la obra de Cristo. Es la muerte de Cristo en la cruz. No puede ser usada la circuncisión para gloriarse, ya que la circuncisión es nada. ¿Cómo te vas a gloriar en nada? Si la circuncisión no te da vida eterna, ¿para qué te glorías en ella? Si el no ser circuncidado tampoco te da vida eterna, ¿para qué te glorías en eso? Pablo está llamando a la iglesia para que piensen, amados hermanos, lo que a vos os están ofreciendo es un engaño, es una gloria de los hombres. Lo que les están ofreciendo a ustedes es un engaño, una vana gloria, pasajera y hueca. La gloria que permanece es la gloria de Cristo en la cruz del Calvario. A esa gloria estamos nosotros unidos. Solamente estamos unidos a Cristo y nuestro motivo de gloriarnos es que somos hijos de Dios. Esa es nuestra gloria. Por eso Él dice al final, sino una nueva creación. Eso es lo que vale, hermano. Al final lo que vale es que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que nos da gloria a nosotros? Que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos da gloria? Que somos creyentes. ¿Qué es lo que nos da gloria? Que el Espíritu Santo mora en nosotros por medio de Cristo y su obra. ¿Qué es lo que nos da gloria? ¿Que ayunamos? No. ¿Que oramos? No.
Que venimos a la iglesia, no, eso no nos da gloria. Es Cristo lo que nos da gloria. Y su obra en la cruz. Lo que me hace ser cristiano no es venir a la iglesia, hermano. Es la obra de Cristo y la fe en Él. Vengo a la iglesia porque he creído en Él. Y Él es mi Salvador y Señor. En eso gloríate. En que el Espíritu Santo mora en ti y tienes vida nueva. Gloríate en eso. En lo que Cristo ha ganado para ti. En lo que ha logrado en la cruz. Amados hermanos, ¿qué aprendemos de este segundo y último punto? Aprendemos que la única gloria del creyente se encuentra en Jesucristo. Y en la nueva vida que nos ha dado Jesucristo por el Santo Espíritu. No tenemos parte con el mundo, ni con la circuncisión. No tenemos parte con nada de eso. Toda la gloria que los judíos tienen puede ser echada afuera. No da nada. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? ¿Qué aprendemos de estos dos puntos? En primer lugar, aprendemos, mi querido amigo, que hay dos tipos de gloria. Hay dos formas de gloria. La del mundo y la de Cristo. La primera es pasajera y concluye con tu muerte. Pero al mismo tiempo, esa gloria te condena porque no es la gloria de Cristo. Tú has buscado tu propia gloria. Esa gloria Dios no la recibe, no la reconoce. Pero la gloria de Cristo te despierta a tu pobreza. La gloria de Cristo te revela tu pecado. La gloria de Cristo te lleva al perdón de tus pecados. Esta gloria es el medio de salvación, el cual Dios habla en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cuál es esa justicia de Dios? La obra de Cristo dándonos vida a través de su muerte en la cruz. La justicia de Dios es el medio establecido por Dios para salvación de los pecadores. Por eso, amado hermano y amigo que me escucha, la única forma de tú tener la verdadera esperanza es buscando a Cristo, es creyendo en Jesucristo. Es entendiendo que solamente el crucificado te da perdón de pecados y vida eterna. Esa gloria no pasa. ¿Hace qué tiempo Cristo murió? Hace más de 2 siglos. Mucho más. Milenios, perdón. Hace más de 2 milenios. Y hoy se sigue predicando de Cristo. Pero ¿alguien recuerda quién fue el emperador romano que persiguió a la iglesia? Bueno, fueron muchos los que persiguieron a la iglesia. Pero no nos interesa. No fue relevante para nuestra salvación y nuestra vida. ¿Alguien recuerda quién fue el gran emperador griego que hizo tal o cual cosa? Tal vez en la historia ya hemos visto algo de eso y sí, muy bien, lo sabemos. Pero ¿qué valor tiene eso para nuestra vida hoy? No creer en Cristo te condena. No conocer la cruz de Cristo te hace perder la única gloria que permanece para siempre en la cruz del Calvario, Cristo. Pero en segundo lugar, el engaño de la gloria personal versus la gloria de Dios es un tema continuo dentro y fuera de la iglesia. Pues olvidamos que aún lo que somos, por gracia lo hemos recibido. Aún Abraham no se glorió en la circuncisión. Abraham se glorió en la promesa que creyó por fe. Lo que perdonó los pecados de Abraham
fue la promesa que él creyó. Creyó pues Abraham y le fue contado por justicia. No fue, creyó, fue circuncidado Abraham y fue contado por justicia. Eso no lo dice la Biblia. Creyó, tuvo fe en el Hijo de Dios, abrazado en esa promesa, guardado en esa promesa. El pacto de Dios de Abraham, con Abraham fue ratificado en esa hermosa fe, confirmado en esa hermosa fe. Es un engaño creer que si tú buscas la gloria de los hombres vas a tener las bendiciones y promesas de Dios. Pero en tercer lugar, todavía hay hombres que buscan sustituir a Jesucristo. Todavía hay personas que evitan la humillación de la cruz. Que tú eres cristiano. Yo pensaba que tú eras más inteligente. La gente evita eso, la burla. Que los amigos se rían. Pero mi querido hermano, estar unido a Cristo y recibir la salvación, también está unida a esa salvación el padecimiento por la cruz. También está unida la burla. Si se burlaron los enemigos de Cristo, si se burlaron de Cristo, se burlarán también de nosotros, porque son nuestros enemigos. El diablo, el mundo, son nuestros enemigos. Y así como se pararon en la cruz y le dijeron, bájate de la cruz, así nos van a hablar a nosotros. Tú eres cristiano, ora para que Dios te ayude. ¿Y por qué no te ayuda si tú eres cristiano? La burla no la podrás evitar. Hay mucha gente que le tiene miedo a eso. Mi querido amigo, tienes que entender que parte de la vida cristiana es luchar. Estamos en una guerra espiritual. ¿Y usted cree que en una guerra el enemigo, cuando se burla de los creyentes, eso debería hacernos algo? Que se burlen de nosotros? ¿Se está burlando un enemigo? Que el diablo se burle de nosotros no debería de ofendernos, todo lo contrario. Es una evidencia de que tú eres de Cristo, porque se burlan de ti. Es un testimonio de que tú eres un hijo de Dios, porque te atacan. No debería hacernos sentir mal. Más bien debería decirnos que evidentemente tienen temor de la obra de Cristo en nuestra propia vida. Saben que Cristo es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Y por eso se burlan. Están condenados. Tenemos, amados hermanos, que entender que además de la salvación, también viene la humillación. Eso es parte de la vida cristiana. En cuarto lugar, tenemos una nueva vida en Jesucristo por medio de su muerte, de su crucifixión. Todo lo hemos recibido por medio de su sacrificio y no por el nuestro. Que esta sea nuestra alabanza, el decir, lo que tengo, lo tengo por gracia, no me lo merezco, Cristo lo hizo por mí. Eso, hermano, debe ser nuestra gloria. Ah, Dante, entonces tú eres tan ridículo que tú vas a creer que alguien que fue crucificado te salvó. Sí, yo soy un ridículo. Yo creo que Cristo me salvó. Él es mi Salvador. Hermanos, lo van a decir en forma de burla. Es de las formas que la gente utiliza para despreciar al otro. Primero se burla y te desprecia. Pero queridos hermanos, la cruz y sus beneficios lo veremos ahorita, pero también lo veremos por la eternidad. Y cuando Cristo venga y ellos sean juzgados y condenados, la tristeza y la vergüenza les llenará sus almas. Y nosotros tendremos que ver su humillación. Último lugar, amados, hemos muerto para el mundo y el mundo nos persigue porque hemos creído en Jesucristo. Esta realidad la continuaremos viviendo hasta que partamos de esta tierra. No neguemos a Cristo.
No neguemos la cruz. Que su Santo Espíritu, nuestro sello, nos haga esperar pacientemente en sus promesas, con gozo el cumplimiento de su segunda venida. Gloriémonos, alabemos al Señor por su buena y santa voluntad. Fortalezcámonos en el Señor. Hermanos, eso lo vamos a tener siempre. El esposo, la esposa inconversa, los hijos inconversos, los amigos, verán en poco nuestra vida porque miran en poco a Cristo. Despreciarán nuestro servicio porque desprecian a Cristo. Pero amados hermanos, como decíamos la semana pasada, sigamos siendo luz, sigamos sembrando, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Muchos de ellos que hoy se burlan, mañana estarán con nosotros alabando a Dios si perseveramos predicando la palabra. No nos cansemos de hacer el bien. A los que se burlan, a su tiempo segaremos, veremos su salvación si no desmayamos, si no nos cansamos. Dios conceda que su palabra nos siga guiando al hermoso beneficio y gozo de la cruz. Nuestra gloria es Cristo y su cruz. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por tu evangelio, gracias porque tú nos alertas para que no nos dejemos desviar de los burladores, de los que nos ofrecen una salvación sin la cruz, sin Cristo, sin padecimiento. Ayúdanos a entender, Señor, que el sacrificio de nuestro Salvador es lo que tenemos que gozarnos y gloriarnos en Él. Es de lo que debemos disfrutar en esta vida y por la eternidad. A ti sea la gloria en medio de tu pueblo. Por Cristo te lo pedimos. Amén.